Muy buenas tardes, amigos de Mirada Política. Hoy tenemos un gran invitado, Juan Pablo Luna, científico, cientista político, profesor de Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, uno de los grandes observadores de la sociedad chilena. ¿Cómo está Juan Pablo? Hola Benjamín, buenas tardes, un gusto estar con Bueno, ustedes. nos había acompañado en algún momento en esta instancia, pero ahora es muy interesante porque Juan Pablo acaba de lanzar, bueno, dos libros, pero por el cual vamos a conversar. Uno que se llama Democracia Muerta, donde analiza muchos los problemas transversales que ocurren en América Latina, en los estados del continente, pero con una mirada desde Chile, con Chile como un eje para revisar lo que pasa en los demás países, con problemas que la verdad son transversales con distinta envergadura: crimen organizado, la falta de movilidad social, los problemas de la educación. Al final, los problemas son muy similares, pero con distintas realidades. Pero mi primera pregunta, que también el libro parte un poco con esa disyuntiva, es mirar el vaso medio lleno. ¿En qué situación estamos como para empezar a repensar el escenario de Chile? ¿Qué cosas están más o menos funcionando? Y después hablaremos de las que tendremos que cambiar. Bueno, la democracia sigue funcionando, ¿no? Y en ese sentido el libro lo que trata de argumentar es que eh, estamos como muy obsesionados con la llegada de un líder populista que eventualmente puede más que ese no es el principal problema ni la principal amenaza que enfrentamos, ¿no? Y que hay otras amenazas, aunque la democracia siga funcionando, aunque en términos comparativos, si uno mira a Chile, digamos, en la región, es un país que tiene de los estados más capaces de la región, de las economías más robustas de la región, a pesar de todo lo que se discute respecto a los problemas de los últimos años, el lentecimiento económico, etcétera. Eh, entonces, de alguna manera, hay cierto piso, digamos, para eventualmente atacar los problemas que la democracia enfrenta no solo en Chile, no solo en América Latina, sino también a nivel global, ¿no? Más allá de eso, obviamente el diagnóstico es que hay múltiples problemas y múltiples desafíos y que realmente no tenemos muy claro cómo solucionarlos, ¿no? Entonces la invitación del libro también es a sincerar el diagnóstico, a tratar de hacer un poquito más profundo el diagnóstico, a ver qué compartimos con América Latina, qué compartimos con el resto del mundo en términos de esos desafíos y qué se puede hacer eventualmente para atacarlos y para de alguna forma lograr sostener el ideal democrático en el tiempo. Y hay citando un poco como a los protagonistas de esta semana, que han sido los, los Nobel de Economía, que tienen esta tesis de que en el Ujú. fondo la importancia de tener instituciones sólidas para que los países se desarrollen, y que tú, por ejemplo, pones el caso de Paraguay, que en los últimos años crece más que Uruguay, por ejemplo, pero Uruguay tiene instituciones mucho más sólidas que Paraguay, y que el crecimiento de Paraguay al final, en algún momento se va a detener, es muy circunstancial. Entonces, siempre se ha hablado de que, en comparación al resto de la región, Chile tiene algunas instituciones más o menos sólidas que funcionan o que han funcionado. Pero esas instituciones, más que pensar que ya no funcionan, el problema es que están desbordadas, como que se requiere una modernización. Y evidentemente, dentro de todo el contexto del problema que hay actualmente, e incluso del problema que hemos tenido post-estallido o el debate constitucional, el tema de modernizar el Estado no ha estado dentro de las prioridades. Sí, hay varios temas ahí. Por un lado, yo diría, en términos, digamos, como políticos, ¿sí?
es tan importante la fortaleza institucional que Chile las tiene, ¿no? A pesar de lo que reflejan también, uno puede ir a lo que ha pasado estas últimas semanas y preocuparse bastante, por ejemplo, con lo que está pasando con el Poder Judicial, ¿no? O sea, no hay democracia liberal ni economía de mercado que funcione con un Poder Judicial con grados de impugnación o con los problemas que eventualmente hemos visto emerger estos últimos meses. Pero más allá de la fortaleza relativa, también es importante la legitimidad con que cuentan esas instituciones, ¿no? Y en el caso chileno, hay un gap de los más grandes que se ve a nivel regional entre eh, la situación objetiva, digamos, la temperatura y la sensación térmica, ¿no? Lo mismo pasa en términos de seguridad. Si uno mira a Chile desde los 90, la percepción de inseguridad ha sido mucho más alta que las tasas reales de inseguridad que tiene el país, ¿no? Esto ha ido aumentando en los últimos años porque las tasas de criminalidad también han ido aumentando, aunque en este último año hay un descenso relativo que marcan las distintas encuestas de victimización. Pero sin embargo la gente tiene percepciones de inseguridad muy, muy altas, ¿no? Entonces, en política y para los temas que tenemos que pensar, no solo importa, digamos, la situación objetiva, sino cómo esa situación objetiva es mirada desde lo subjetivo, ¿no? Y ahí hay un desafío que para Chile es bien relevante. Y lo otro respecto a la cuestión del desborde institucional o del desborde del Estado, ¿no? Yo creo que parte del problema que vemos en toda la región y también en términos globales es que en los últimos 200 años, 300 años, ¿no? El eje de poder, el lugar, digamos, donde se ejerce el poder jurisdiccionalmente es el Estado-Nación, ¿no? Ujú. Son los estados, ¿sí? Y lo que hemos visto en estas últimas décadas y en estos últimos tiempos es una pérdida de poder relativo del Estado, ¿no? Entonces tenemos estados que por un lado eh, necesitan desarrollar funciones cada vez más complejas, ¿sí? Y por otro lado, porque tienen desafíos y desafiantes por abajo y por arriba, ¿no? Desde el crimen organizado que controla ciertos territorios que nominalmente son de ese Estado, hasta las grandes compañías de tecnología, digamos, que emplean mucha gente, que generan una cantidad enorme, digamos, del dinamismo económico que vemos en la economía hoy, pero sin embargo no pagan impuestos en los estados donde operan, ¿no? Es muy difícil de regularlas, etc. Eh, Estos estados, digamos, que de alguna forma eran el ancla del régimen político, han ido perdiendo poder y al mismo tiempo necesitan cumplir funciones cada vez más exigentes, ¿no? Y en ese sentido, estados como el chileno, digamos, que tienen una fortaleza histórica, el estado chileno en América Latina es de los más porosos, de los más capilares en términos territoriales. Esto tiene que ver con dinámicas de construcción del Estado que se dan en el siglo XIX, ¿no? Y que se retroalimentan, digamos, en estos ciclos largos de construcción institucional, un poco para volver a los Nobel de Economía de esta semana. Eh, Ese Estado hoy, digamos, enfrenta desafíos importantes en términos de eh, modernizarse, en términos se discute mucho, por ejemplo, permisología, digamos, Ujú. eh, también capacidad regulatoria, ¿no? Ujú. Tenemos un país donde hemos tenido problemas con el control de las fronteras, tenemos problemas con el control de ciertos territorios, tenemos problemas con la regulación efectiva de mercados, ¿no? O sea, en Chile hay una sucesión de escándalos que tienen que ver con comportamiento colusivo por parte de las empresas, digamos, donde el Estado no puede, eh, eh, digamos, regular bien.
el crecimiento de la informalidad en términos de la economía. Todos esos son desafíos importantes que el Estado debe intentar resolver. Y a eso se suma también un antecedente también muy bien descrito en tu libro, que es una cierta dualidad que tiene el Estado en Chile, de un Estado central bastante técnico, con todos los problemas que tiene, y además puede ser grande o chico, que funciona en algunos aspectos, pero que si uno baja a los territorios, a las comunas o ahora o a las gobernaciones ahora, nos encontramos con un Estado totalmente distinto, con no las mismas capacidades técnicas, con menos acceso a información y por tanto con menos espacio para tomar buenas decisiones. Así es. Y ahí es como, yo creo, la forma más fácil de describirlo es como el síndrome Transantiago, ¿no? O sea, vos tenés un estado, digamos, que es de muy buena calidad en términos, otra vez, comparativos, en cuanto a la técnica o la tecnocracia, en cuanto a el funcionamiento de ministerios que tienen, digamos, una lógica de gestión y diseño de políticas públicas de muy alta calidad, con muy altos estándares, ¿no? Reconocido internacionalmente, y por buenas razones, pero que al mismo tiempo en su bajada territorial, ¿sí? Es bastante más precario, más débil, más heterogéneo, ¿no? Depende mucho, digamos, de si la política estatal aterriza en Las Condes o aterriza en una comuna pequeña en una región lejana del centro de Santiago o en una comuna periférica de una de las grandes ciudades del país, ¿no? Y de alguna forma, esa dualidad del Estado también es una de las manifestaciones de la desigualdad, que no es solo una desigualdad económica o de ingresos, sino que también tiene que ver con eh, la desigualdad territorial, ¿no? Y cómo ese Estado llega y con qué capacidad de generar bienes públicos, ¿no? En distintos sectores y para distintos sectores de la ciudadanía. Lo otro que es interesante es que es un Estado, uno puede, y pensemos en la elección municipal, ¿no? O sea, si uno mira hoy, digamos, casos de corrupción, se concentran muchos de ellos a nivel municipal, ¿no? Ujú. Hay muchos problemas, digamos, con no solo la gestión estatal, sino también la probidad a nivel municipal. Y sin embargo, buena parte de los gobiernos municipales son bien evaluados por la ciudadanía porque son la cara más visible del Estado. Eso es lo que la gente, lo que le llega a la gente, sobre todo a la gente pobre. Lo único que ve del Estado, ¿sí? Además de carabineros, ¿sí? Es la faceta municipal de la performance estatal, ¿no? Entonces, eh, es como una doble dualidad, ¿no? Por un lado, ese estado, digamos, de muy buena calidad, pero con poca llegada, y con no tan buena reputación a nivel social y político, y un estado mucho más precario institucionalmente, mucho más heterogéneo, pero que al mismo tiempo tiende a ser bien evaluado, tiende a generar eh, ventajas de incumbencia altas. Si vos pensás, por ejemplo, en términos de los liderazgos municipales, son los liderazgos que tienden a reelegirse con mayor probabilidad, ¿no? Claro, claro. Y mantienen su adhesión en términos de el impacto que generan en la mayoría de las comunas del país. Bueno, mañana se cumplen 5 años del estallido social, y más allá de los análisis de estos días y todo, en tu libro apunta a dos situaciones bastante particulares e importantes. Una cierta pulsión por un sector de la centro derecha de querer añorar lo que el Chile hasta el 17 de octubre, en el fondo, añorar volver al Chile previo al estallido. Pero también una idea del gobierno actual, un gobierno que emerge en parte por las protestas del 18 de octubre, que igual cae y apunta a la tesis de la normalización, de plantear y decir que ya hemos vuelto a la normalidad.
¿Por qué se da esa idea o esas ganas de querer transmitir esta idea de volver a la normalidad? Eh, a mí ambas estrategias me parecen erradas, ¿no? Ahora, yo no sé de dónde vienen. No tengo, digamos, demasiada información de cómo y desde qué, eh, digamos, lógica se plantea, ¿no? En el caso de la estrategia de la derecha o la ambición de la derecha me parece que es muy miope, ¿no? Y no tiene, digamos, demasiada capacidad de realización, ¿no? O sea, esa vuelta al día anterior del estallido o a este oasis imaginado, digamos, es impracticable, dadas las condiciones que hoy tiene el país. Y por otro lado, a mí me parece que la tesis que intentó defender en algún momento el gobierno de que se había logrado una normalización, ¿sí? A mí me parece doblemente inconducente, digamos. Por un lado, eh, obviamente, digamos, hay mejoras respecto a la situación que vivimos durante el estallido y durante la pandemia, pero la gente no las valora de esa manera, ¿no? Entonces hay un primer cortocircuito en términos de qué es lo que el gobierno dice que pasó y qué es lo que la gente siente que ha pasado, ¿no? Y por otro lado, y esto es en términos como más, tal vez más ideológicos, ¿no? O más programáticos, ¿sí? Este gobierno de alguna forma en su momento empatizó y de alguna forma, digamos, sintonizó con las demandas que se expresaron en el estallido, ¿no? Eh, Sobre todo, digamos, con las demandas de esta idea que también surge en el reciente informe del PNUD de cambios profundos, ¿sí? No necesariamente radicales, no necesariamente abruptos, pero esta idea, digamos, de cambios profundos y graduales estaba instalada hace bastante tiempo en el país. Entonces, hablar de una normalización, ¿sí? Implica y pensar la normalización como una vuelta, digamos, al momento previo al estallido, implica negar esta agenda de cambios profundos, aunque sea graduales, que la ciudadanía sigue reclamando al sistema político, ¿no? Entonces, Y, eso es lo que me parece problemático, digamos, de esa tesis. y esa lenta dinámica en torno a la agenda social se atribuye en parte a los problemas del sistema político, de que el debate está trabado. eh, em, Estamos atrapados en peleas, en críticas muchas veces que se hacen sin sopesar y inmediatamente se exigen autocríticas de vuelta. ¿Tú encuentras que el debate político se vuelve frívolo en algunos momentos? Absolutamente. O sea, yo parte de la razón por la cual decidí escribir este libro es porque yo antes escribía columnas muy contingentes, ¿no? ¿No? O sea, como reflexionando sobre la contingencia o usando la contingencia, digamos, digamos, motivación para escribir. Y desde hace unos años es como que siento que no tiene mucho sentido, ¿no? Siento que estamos viendo como el mismo circo, pueden cambiar un poco los actores, digamos, pero lo que hay es un juego de culpas cruzadas, de impugnaciones cruzadas, sobre todo un juego retrospectivo, ¿no? O sea, ¿qué hiciste tú y arrepiéntete? ¿Y qué hicieron ustedes y arrepiéntanse? ¿No? Y que en realidad, digamos, yo creo que lo que hace es, aunque pueda producir eventualmente ventajas de corto plazo para alguno de los actores que sintonicen con un clima social de momento, ¿sí? Ese juego termina minando la legitimidad de todo el sistema y termina reproduciendo algo que viene de mucho tiempo atrás, que es la desconexión entre el sistema político
y la ciudadanía, ¿no? Entonces, de alguna forma es como un circo triste que a muy poca gente le importa, ¿no? Eh, es bastante inconducente, es bastante ineficaz en términos de decidir, implementar políticas públicas que le, le- le generen algún cambio a la ciudadanía. Y al mismo tiempo, y yo creo que esto es bien relevante, digamos, para pensar lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Estos días lo ha dicho también Manuel Antonio Garretón en una entrevista que le escuché. Es un sistema político que se ha quedado sin la posibilidad de articular proyectos de futuro, ¿no? Mm. La política, digamos, construye legitimidad, construye adhesión en base a eh, visiones de un futuro deseable, plausible, y, digamos, y es en función de ese tipo de proyecto que puede legitimarse, que puede entroncarse con la sociedad, que puede representar a la sociedad de forma legítima, ¿no? Y lo que tenemos es una política que o mira una contingencia, digamos, donde lo único que hay son escándalos de un lado y de otro y shows de un lado y de otro, o promete, en el caso de los proyectos más conservadores, una vuelta utópica a un pasado, digamos, que también es bastante inconducente, ¿no? Esto también es algo, como la clausura del futuro, ¿sí? Es Mm. algo que uno ve muy claramente hoy en la universidad, ¿no? Yo soy uruguayo, me crié en un país donde los jóvenes todos hablábamos de irnos de Uruguay, ¿sí? Y algo que siempre me llamó la atención en Chile es que los jóvenes chilenos rara vez verbalizaban esa ambición de salir del país, de irse del país, ¿no? Y en los últimos años, a mí me ha pasado cada vez más frecuentemente escuchar estudiantes que me dicen, yo me quiero ir, termino la carrera y me voy. ¿Y a dónde te vas? No sé, pero me voy, ¿no? Eso de alguna forma refleja, digamos, un país, digamos, donde eh, las nuevas generaciones y eventualmente, digamos, la ciudadanía más ampliamente, se ha quedado sin proyecto de futuro. Y el rol de la política debiera ser estructurar futuros que también tienen que ser futuros plausibles, realizables, ¿no? En base a los cuales montar un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo pacto social, una nueva forma de, digamos, de convivencia social en el marco de los cambios estructurales que hoy sufre el mundo, ¿no? Siempre Eh, también ahí también está la pulsión. Cuando hablamos de proyectos futuros, algunos sectores creen que la idea de un futuro mejor es el crecimiento económico. Ujú. Hace poco el ex senador Jarboe señalaba de que esta proyección del Banco Central de que el país va a crecer a 1,8% en los próximos 10 años, aseguraba dos estallidos sociales en la próxima década, y que la clave, entre otras cosas, evidentemente, era volver a crecer. El crecimiento económico debería ser una prioridad. Em, ¿Crees que para los chilenos es relevante esa idea o no basta con la quimera de volver a crecer? Que además es una quimera porque no va a ser fácil crecer a las cifras de los 90 de 5 o 6%. Sí, yo creo que el crecimiento económico es relevante. Obviamente es de alguna forma provee un piso mínimo de legitimidad, ¿no? Parte de los problemas que Chile tiene en términos, digamos, de políticos tienen que ver también con una economía que se frena y que empieza a frustrar expectativas de gente que, digamos, aunque esté mejor que las generaciones anteriores, empieza a toparse con expectativas frustradas, ¿no?
Ahora, me parece que eso no el crecimiento es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Y también, y esto el libro trata de trabajarlo en torno a los casos de Perú y Paraguay, que son en las últimas décadas dos de los casos que más han crecido en América Latina. También se trata de qué tipo de crecimiento tenés, ¿no? Qué tipo de empleo genera ese crecimiento, qué tipo de capital humano requiere ese crecimiento, qué tipo de efectos institucionales eventualmente genera el crecimiento que tú tenés. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿sí? El crecimiento económico tiene que ver en una parte no trivial con la emergencia y eh, el crecimiento proporcional de economías ilegales e informales, ¿no? También en el caso paraguayo. Bueno, ese tipo de crecimiento, ¿sí? Eventualmente te genera efecto chorreo también, te genera mayor posibilidad de consumo para sectores de la población que eventualmente no tendrían empleo si no fuera por esas economías informales e ilegales que se expanden, ¿no? Pero al mismo tiempo ese tipo de crecimiento te va minando las instituciones que tú necesitas para anclar un proyecto de desarrollo basado en una economía legal, en un Estado que eventualmente se fortalezca en términos de su capacidad de mitigar los efectos que tiene para sectores de la población que no están todavía capacitados o que están siendo, digamos, desplazados por el mercado, de incorporarlos vía mecanismos de protección social, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no solo tenemos que hablar de crecimiento, también de qué tipo de crecimiento, ¿no? Y otra derivada tiene que ver con implicancias ambientales, ¿no? O sea, uno de los límites que tenemos a nivel global, digamos, en términos de crecimiento tiene que ver con la sustentabilidad ecológica y lo que eso implica para los desafíos que plantea el cambio climático, ¿no? Entonces, eh, parte, digamos, de lo que intento argumentar en el libro es que el modelo de desarrollo que hay que consensuar y encontrar para países como Chile también requiere hacerse cargo de esas externalidades de crecimiento, digamos, no solo es crecimiento puro y duro, sino que necesitamos un tipo de crecimiento distinto que nadie tiene diseñado y listo para implementar, sino que requiere una construcción política, ¿no? Y una construcción política que eventualmente logre encantar a la ciudadanía y de esa manera ir legitimando nuevamente las instituciones que hay que cuadrar políticamente, ¿no? Y en el Oye, escenario político actual eso se ve difícil. uno de los conversamos antes mencionaba de que uno de los rostros que de alguna manera ve la gente del Estado son los municipios y las Ujú, policías. Y ahí quería comentarte una anécdota que tú cuentas en el libro, de que en los días posteriores al estallido social fuiste invitado a La Moneda junto a otros expertos a conversar sobre lo que estaba pasando, a que el gobierno tuviera otras miradas, pero te sorprendió que el gobierno lo que estaba buscando, estaba muy ansioso de tener informes de inteligencia, de poder saber qué estaba pasando, pero más bien en la línea de la inteligencia. Y que mucho tiempo después tú te diste cuenta que ahí, claro, que el problema que tenía el gobierno en ese momento era que toda la información que tenía provenía de Carabineros. Y es relevante el punto porque al final los gobiernos de la región se tornan muy dependientes de las policías en muchos casos, no solo en momentos como el 18 de octubre. Menciona el caso, por ejemplo, de cómo la policía en Argentina en algún momento fue un árbitro para normar entre bandas
especialmente en la provincia de Santa Fe, y que eso provoca una cierta paz hasta que eso se rompe por X razón y se desborda la violencia. Y es relevante también por el caso del gobierno actual, que llegó con un discurso de reformar o incluso transformar a Carabineros o refundar a Carabineros y finalmente terminó reforzando a la misma institución. Es muy gráfico ese tema de la dependencia de las policías. Sí, así es. Y Choro y acá hay un cambio de época, ¿no? O sea, nosotros tendríamos a pensar que el problema, la amenaza a la democracia provenía de los militares, ¿no? Y que eran tradicionalmente, históricamente, los militares eran la principal amenaza dentro de los cuerpos armados y las fuerzas armadas para la democracia en la región. Parte del argumento que yo trato de hacer es que no solo en Chile, ni principalmente en Chile, digamos, sino en toda la región, las policías hoy son árbitros, ¿no? Por ejemplo, el que las policías eh, actúen de una u otra manera en contextos de estallidos, que los ha habido en Perú, en Bolivia, en Colombia, hasta en Cuba, ¿no? Depende un poco, digamos, la suerte del gobierno de cuánto control tenga de la policía y cuánto mando civil haya de la policía, ¿no? Eh, y, y esto se ha puesto peor no solo por el tema de las protestas, sino por la centralidad del problema de la delincuencia, ¿no? Entonces, cuando tú tenés una situación en buena parte de la región donde el principal problema que la ciudadanía ve como la problemática que debe atacar el gobierno es la seguridad, eso le genera un poder de facto a las policías muy relevante, ¿no? Las policías pueden, si hacen un paro de manos de brazos cruzados, por ejemplo, eh, generar crisis de seguridad que afecten a los gobiernos, ¿no? Entonces hay resortes de poder institucional en las policías que los convierten en actores que pueden ser árbitros de cuánto duran los gobiernos y por lo mismo que, digamos, de alguna forma les genera la capacidad de ponerle condiciones a los gobiernos, ¿no? En el caso puntual que yo relato en el libro, digamos, sobre Chile, es como un cuento, digamos, en dos momentos, digamos. Por un lado, nosotros fuimos a La Moneda, digamos, muy cerca del estallido, digamos, y por un requerimiento de ver si podíamos hacer inteligencia con redes sociales, ¿no? A lo cual no, nos negamos a hacerlo, digamos, porque no se puede hacer eso, ¿no? Pero de alguna forma yo salí de ahí, digamos, diciendo, pucha, este es un gobierno que está a ciegas, ¿no? Que no tiene más información que la que le entrega a Carabineros en los reportes diarios. Ellos nos decían que cada tarde recibían un reporte de lo que había pasado en el día y que esa era la información que tenían y que querían chequear, ¿no? Eh, y por otro lado, digamos, como un año después nos visitó en la Escuela de Gobierno de la Católica un viejo líder político que conocía mucho, digamos, del funcionamiento de las policías. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué, a qué atribuyes que había tan poca inteligencia en ese momento, ¿no? Y que el estallido encuentra a un gobierno con poca capacidad de chequear, de contrapesar lo que le dice Carabineros, ¿no? Y la respuesta fue, bueno, la raíz de ese problema está en el Paco Gate, ¿no? Dice, bueno, está el Paco Gate, quedan una cantidad, digamos, de generales de carabineros tocados por este escándalo. Cuando el presidente Piñera llega a La Moneda, los da de baja, ¿no? Y en esa baja masiva de generales que estaban, digamos, involucrados en el escándalo de corrupción, de alguna forma se cargan también el aparato de inteligencia con que contaba el Estado, ¿no?
y en esa precariedad es que eventualmente ocurre el estallido y el gobierno básicamente queda dependiente de estas informaciones que solo venían, digamos, de lo que reportaba Carabineros diariamente. Contando eso, contando con esa precariedad de información, evidentemente que abrumado por las protestas, las manifestaciones, la violencia, el gobierno de Piñera cometió varios errores esos días, eh, eh, pero hubo también un ánimo, o comenzó a surgir, algunos dicen que inmediatamente, que desde el día 19 hubo un ánimo destituyente que se mezcló con las demandas, y hubo sectores que querían sacar al presidente Piñera, o incluso después se habló de limitar sus atribuciones. Mm. Eh, ¿Cree que hay un aprendizaje al respecto? O, por ejemplo, si en los próximos años hubiese nuevamente un gobierno de derecha o de centro derecha y se produce un reventón social, ¿también esta idea de sacarle al presidente va a resurgir? O sea, yo creo que siempre habrá, digamos, gente que se tiente con esta idea más destituyente, ¿no? Y en eso Chile es claramente una excepción en América Latina, ¿no? En Chile los gobiernos terminan usualmente siempre, digamos, y esa no es la norma en América Latina. Eh, eh, entonces, yo creo que esa tentación siempre va a estar ahí. Pero tampoco creo, digamos, que, que haya sido homogénea, ¿no? Por ejemplo, digamos, a mí me parece que parte de la razón por la cual Gabriel Boric, digamos, construye el liderazgo que construye y eventualmente termina llegando a la presidencia, tiene que ver con una actitud diferente que termina, por ejemplo, con su firma del acuerdo del 15 de noviembre en contra del partido, digamos, quebrando de alguna forma con el Partido Comunista. Entonces, yo creo que, digamos, hubo de todo, ¿no? Y creo que parte, digamos, de lo que hablábamos antes, del tipo de debate político que estamos viviendo, muchas veces nos lleva a visiones muy simplificadas, ¿no? Que son muy buenas, digamos, para polarizar livianamente, digamos, respecto a visiones sobre procesos y sobre hechos que son complejos, donde hubo una multiplicidad de posiciones, hubo una multiplicidad de circunstancias que de alguna forma hoy se recuerdan de una forma muy simplificada, muy estereotipada, ¿no? Y que sirven para este juego más bien trivial de la política contingente, pero tienen poco fondo, ¿no? Yo creo que, eh, digamos, ojalá haya habido aprendizajes, ojalá, digamos, digamos, haya un mayor compromiso democrático hoy en las élites políticas chilenas transversalmente, digamos, de lo que lo hubo en ese momento. Eh, pero también es importante, digamos, entender que el movimiento, digamos, esta irrupción, digamos, de demandas, reflejaba a su vez, digamos, una serie de problemáticas a las cuales el sistema político no ha podido atender, no ha logrado atender, y que esto, digamos, de alguna forma va retroalimentando y fortaleciendo un sentimiento ciudadano de hastío y de lejanía frente a todo el sistema político, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo siento que estamos atrapados en una confrontación sobre visiones muy, muy, muy poco profundas, digamos, de dónde estuvo cada uno en qué momento, y que a la ciudadanía le hace muy poco sentido, cada vez menos. Y justamente, a lo mejor por lo mismo, pero además
pese a que muchas de las demandas del 18 de octubre no se cumplieron, pese incluso con todos los problemas de seguridad que existen o el temor que existe entre la gente, la encuesta señalaba que existe mayoritariamente una satisfacción de las personas con su vida personal. ¿Por qué crees que Ujú. ocurre eso? Eh, a ver, yo no... es difícil, digamos, hacer esa... es súper interesante el resultado, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eh, algo que se ha vivido en estos años, que también tiene que ver no solo con el proceso del estallido, sino también con la pandemia, con la crisis de seguridad, etcétera, donde lo que uno ve es que hay como una retracción hacia los ámbitos familiares, hacia los ámbitos individuales, ¿no? Y hay de alguna forma un refugio en en ese ámbito, ¿sí? Donde eventualmente la gente eh, probablemente siente que si bien el país está mal, si bien las cosas eventualmente no se ven bien, ¿no? Si bien la trayectoria que ha tenido el país en estos años es preocupante, ¿sí? Hay un refugio, ¿no? En el bienestar individual, en la familia, en el trabajo. eh, eh, y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con de alguna forma también eh, sacarle centralidad a lo que pasa en el país y intentar, digamos, derivar satisfacción, obtener satisfacción en función de logros más individuales, ¿no? Y más, y más centrados en la familia y en el núcleo más cercano. Creo que es un mecanismo en cierto sentido, de defensa, ¿no? Mm. Y en otro sentido es un mecanismo que eventualmente puede ser eh, contraproducente en términos agregados, ¿no? Porque si todos eventualmente pensamos que la cosa pasa, digamos, por salvarnos de a uno, ¿sí? Es muy difícil eh, con esa, eh, con esa micro, digamos, o desde esos escenarios más micro y más atomizados, articular soluciones colectivas a los problemas que son generales y que muchos de nosotros enfrentamos y compartimos. Juan Pablo, te quiero agradecer por compartir este momento con nosotros en Emol TV, y ver si es que más adelante también nos puede visitar nuevamente este libro muy interesante, Democracia en Muerte, que ya está en la librería. Se lee muy rápido, con mucho dato, y también muy recomendable. Bueno, muchas gracias, Benjamín, y gracias por también lo que me dices del libro. Me alegro que se lea rápido Eh, y ágil. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejo invitados a seguir la programación de Emol TV y informándose en emol.com. Nos veremos el próximo martes.